Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de este programa, La Constitución en Construcción. Saludamos especialmente a todos quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y a nuestros queridos auditores de las radios asociadas, Radio Sago en Osorno y Puerto Montt, Radio Despierta FM en Yanquihue y Puerto Varas y Radio Mía en Río Negro. Me acompaña mi panelista, compañera, siempre fiel, siempre presente. ¿Cómo está Rocío Gambra? Muy bien, muy entretenida para venir a conversar con ustedes el día de hoy y analizar todo lo que está pasando en la constituyente, la contingencia y cómo estas dos cosas se mezclan. Oye, y cuarto capítulo, como pasa el tiempo, ya vamos a llegar casi un mes desde la instalación del consejo. Oye, pero para conversar tenemos un invitado ahora, así que lo voy a presentar. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica y además es doctor en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Juan Luis Osa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Rocío, hola Alicia, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, qué gusto Feliz. estar contigo. Tú eres una persona que ha estado súper involucrada en este proceso, fuiste candidato. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Cuál es tu evaluación que haces del trabajo de los expertos y la entrega del anteproyecto? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el trabajo de los expertos hay que aplaudirlo. En tiempo récord hicieron una constitución, ni más ni menos, ¿no? Nos habíamos acostumbrado el año pasado a ver cuestiones más relacionadas con programas de gobierno, programas políticos más que constitucionales, ¿no? Yo soy un convencido de que el texto de la Convención Constitucional se rechazó en buena medida por eso, porque no era una constitución, porque tenía como por objeto juntar medio desordenadamente distintas puntas que decían relación más con un programa muy de izquierda y no con una constitución para la República, para los chilenos y chilenas, ¿no? En cambio, el texto de los expertos es una constitución. Es muy parecida, de hecho, a muchas otras constituciones. Está muy anclada en la tradición constitucional chilena, no solo porque respeta las 12 bases constitucionales, sino porque tiene mucho del espíritu republicano, liberal, que uno aprecia en las constituciones del siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Por supuesto, introduce algunos cambios importantes y por lo tanto uno no puede concluir que es exactamente igual a la constitución del 80, porque no lo es, ¿no? Y uno de esos cambios, y quizás el más importante, y del cual se cuelgan, a mi manera de ver, el 90% de las otras cosas, tiene que ver con el régimen político, ¿no? Esta es una constitución cuyo diagnóstico es que en Chile existe una fragmentación brutal, entre otras cosas porque hay más de 20 partidos representados en el Congreso, y que eso le hace muy mal, digamos, a la convivencia democrática porque ningún gobierno, sea del sector que sea, puede llevar adelante su programa. Y eso es un problema constitucional, pero sobre todo es un problema para la convivencia política, ¿no? Entonces, tenemos muchos partidos, muy pocas políticas públicas, muy fragmentado el sistema, y eso insisto, el texto de los expertos lo ataca, digamos, lo entiende y introduce algunas medidas que son muy significativas. Por ejemplo, le pone un 5% a todos los partidos políticos que tendrán que sacar a lo largo de Chile para poder estar representados en el Congreso. Eh, Fortalece a los partidos no con el objeto de entregarles más poder, sino que para que sean menos, ¿sí? Lo cual significa que la mediación, digamos, entre la ciudadanía y la toma de decisiones va a estar anclada en menos partidos, pero más fuertes, con lo cual vamos a tener, digamos, un accountability, como se dice en inglés, mucho más certero, ¿no? Todas esas cuestiones que eran sumamente relevantes hace muchos años, ahora las estamos viendo por primera vez por escrito en el texto constitucional. Y eso va a permitir, creo yo, una relación mucho más dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual, obviamente, vamos a tener más y mejores políticas públicas, y eso es finalmente lo que va a repercutir en la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Oye, yo ahí, Alicia, tengo unos pequeños puntos que no estoy tan de acuerdo con Juan Luis Josa, ¿ah? Porque estoy de acuerdo con que hicieron un muy buen trabajo los expertos que efectivamente lograron llegar a estos mínimos, tuvieron una forma de proceder bien interesante en el cual casi todas las cosas eran por acuerdos, ¿ah? Y debo decir que dejaron lo más controversial para que efectivamente lo decidan, si es que queda o no queda dentro del texto,
los consejeros constitucionales que están actualmente ahora. Pero no estoy de acuerdo contigo, Juan Luis Josa, en dos cosas. Una es que dentro de lo que entregaron los expertos hay un tema de transición. Y ahí creo que nos quedamos un poquito al debe, porque actualmente nuestro sistema de elección sí tiene el 5%, pero dice que si tienes 4 parlamentarios, los puedes mantener, se mantiene el partido y eso vemos la fragmentación que existe en el Congreso. Pero ahora entiendo que se mantiene, se baja durante la próxima Pero elección solo a por una 4, elección, solo solo por por una la elección. próxima, Sí. 4 u 8 parlamentarios. Efectivamente te sube un poquito, pero no te resuelve, no fueron tan duros, ¿ah? Con que dejáramos efectivamente el 5% y no darles esta opción en la próxima elección. Yo no sé ahí si eso se va a mantener hasta el final o lo vamos a poder cerrar A ver, antes. eso es un buen punto y de hecho yo escribí una columna larga al respecto donde sostuve que para que esto realmente funcione, la excepción debe ser eso, una excepción. Y hay dos tipos de excepciones. La primera es la que establece que para la próxima elección, si tú no obtienes el 5%, puedas obtener el 4 o 4 diputados. ¿Sí? Ujú. Para que una vez en régimen, la excepción suba a 8 representantes, senadores o diputados. Y por lo tanto, hay dos tipos de excepciones. Ahora, lo que yo sostuve en esa columna es que si le metemos más excepciones, entonces la regla va a perder el sentido. Eh, pero no hay ningún país que tenga esta regla que no tenga la segunda excepción. Y por lo tanto sería muy doloroso para la política y para la democracia que un diputado, por ejemplo, sacara un montón de votos, pero sus compañeros de partido no sacaran los suficientes votos para obtener el 5% y esa persona, ese diputado, no estuviera representado, ¿no? Entonces, todos los mecanismos que establecen este tipo de medida establecen también excepciones, ¿sí? Porque, de hecho, desaparecerían un montón de partidos. Lo que no es malo en el entendido que esos partidos entiendan que esto va a ocurrir en 4 y en 8 años más. Y por lo tanto les va a obligar, digamos, a asentar un principio de coaliciones que hoy no existe, a pesar de la excepción. ¿Te fijas? Entonces, va a haber un cambio, va a haber un cambio significativo. Y nosotros en el Centro de Estudios Públicos medimos que el tránsito pasaría de 21 partidos en la actualidad a 16 en la próxima elección y 16 a 10, con la excepción. Entonces sí hay un cambio sustancial, digamos. Sea, si lo vemos ahora, como en el caso del Senado, por ejemplo, el Senado actualmente son 10, 11 partidos, más o menos los que se están poniendo de acuerdo, versus los Más o diputados, menos, claro, que claro, los diputados son como pero veintitantos, en este 21, 21. 21. Entonces, pero es un cambio del cielo a la tierra, digamos. O sea, de la tierra al cielo, más bien. De 21 a 10 Mm. en 6 años, a mí me parece un cambio sustancial. Y lo más importante, yo creo, Rocío, es que esto se haya hecho constitucionalmente y no solo mediante una ley. Porque además, si hubiéramos esperado a que esa ley hubiera existido, probablemente habríamos tenido que esperar sentados, digamos, porque los incumbentes no tienen, digamos, los incentivos para hacer un cambio tan radical como este, ¿no? Entonces, ¿es doloroso? Sí. ¿Para los partidos chicos actuales? Sí. ¿Hay excepciones? Sí, y yo creo que son las correctas. ¿Hay que subirlas esas excepciones? No, de ninguna manera, porque el objetivo final debe ser bajar de 21 a 10, como es lo que nosotros al menos medimos en el CEP. Juan Luis, tú dices que esto es un cambio radical, pero para las personas, o sea, quizás es un cambio radical para los partidos políticos, pero ¿qué beneficios van a ver las personas? Porque justamente creemos con Rocío que la baja temperatura que tiene este nuevo proceso constituyente es porque las personas no ven la conexión entre lo que sucede en un texto constitucional y lo que les sucede a ellos en la vida diaria. Entonces, estamos viendo en este minuto el escándalo de las fundaciones y decimos, oye, pero si mira, el que llega la va a palear aquí, se la va a llevar igual. Entonces, quizás esto es un cambio en una buena dirección, pero quizás se queda corto en poner requisitos para las personas que quieran ejercer la política, porque yo estoy a la espera, yo quiero ver cuáles van a ser las sanciones, si es que nos vamos a escandalizar como tantos escándalos que vimos en el pasado y después viene un acuerdo político, se le echa un poquito de tierra, se ponen unos arbolitos encima y se ve bonito de nuevo y vamos de nuevo y a los 3 años nos estamos volviendo a escandalizar. Entonces, ¿qué tiene que suceder en la política para que de verdad las personas empecemos a creer que este es un sistema que quiere subir su nivel?
A ver, yo creo que en tu pregunta hay al menos tres niveles. El primer nivel es que efectivamente la ciudadanía está muy cansada, muy hastiada con el proceso constituyente, con la política en general, ¿no? Con el octubrismo, ¿para qué decir? Pero como con la política, digamos, con la obsesión que muchas veces todos nosotros tenemos con la política, con la cosa pública, ¿no? Y por lo tanto, y ese es un cansancio súper atendible. Yo como candidato por la región de los lagos lo vi en persona, ¿no? Eh, Sin embargo, sin política o sin los cambios que uno pueda introducir, en este caso constitucionalmente, la vida de las personas no va a mejorar en el tiempo, porque tú necesitas leyes, necesitas políticas públicas que obligatoriamente en el país democrático que sea pasan por la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nos guste o no nos guste, eso ha sido así desde que la democracia existe. Y sobre todo la democracia representativa, ¿no? Que es la que tenemos y que es la que funciona en las sociedades complejas. Y por lo tanto, un cambio constitucional, una norma como la que estábamos explicando, que tiene que ver con el sistema político, que parece tan lejana, ¿no? que además tiende a fortalecer a los partidos políticos, que son las instituciones menos, digamos, aplaudidas por la ciudadanía, eventualmente con el paso del tiempo, con un buen sistema político, con un buen diseño constitucional, tú vas a tener mejores políticas públicas que son, insisto, las que afectan directamente la vida de las personas. En la actualidad, tú quieres pasar una reforma previsional o una reforma tributaria o la reforma que tú quieras y no la vas a poder, digamos, pasar, llevar adelante porque no tienes los suficientes votos en el Congreso, seas el gobierno que seas. ¿Por qué? Porque hay demasiados partidos representados en el Congreso. Y por lo tanto, la toma de decisión se difumina, se disemina. Si no si no atacamos ese problema ahora constitucionalmente, vamos a seguir entrampados en la discusión, en la atomización y no en la concentración de la toma de decisiones. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es algo que me parece sumamente relevante, que es constitucional a medias, no sé si completamente, que tiene que ver con la modernización del Estado, digamos, con qué tipo de servicio civil vamos a construir, porque eso es lo que a mí me gustaría, que existiera un servicio civil, digamos, autónomo, que no dependiera de los gobiernos, sino que fuera, digamos, por arriba de los gobiernos, que no tuviera que cambiar cada 4 años. ¿Qué tipo de conceptos se pueden utilizar en torno a la modernización del Estado en la Constitución para que este tipo de cuestiones como la de Democracia Viva y de otras fundaciones dejen de pasar, no completamente, porque la naturaleza humana nunca va a dejar de ser humana. Yo creo que siempre van a existir estos problemas, lamentablemente, pero sí tener mayor poder de check and balance, ¿no? Que la ciudadanía pueda efectivamente saber quién va a estar en el Estado y por lo tanto qué es y quién es el Estado. Y en segundo lugar, de qué forma van a responder esas personas que están en el Estado a ese mandato que le ha entregado la ciudadanía, que se lo ha entregado a través de la Constitución, que se lo ha entregado a través de leyes, a través de votaciones populares, etc. Porque esos funcionarios públicos, para decirlo en otras palabras, se deben a alguien. ¿Y a quién se deben? A la ciudadanía, ¿no? Y por eso es tan importante el concepto de modernización del Estado, que, insisto, no se va a mejorar por arte de magia en la Constitución, pero sí tú puedes fijar ciertos principios generales que eventualmente en las políticas públicas deriven en un mejor Estado. Y con esto termino, Alicia. Lo importante no es saber, o más importante que saber qué es el Estado, es quién es el Estado. Yo creo que ahí es donde uno tiene que poner las fichas, ¿no? ¿Quiénes van a ser parte de ese Estado y cada cuánto tiempo van a cambiar esas reparticiones públicas porque resulta que cambió el gobierno? Ojalá que no cambiaran nunca. Ya el nombre repartición pública suena como que Bueno, algo a pero repartirse. no, pero Sí, es no, sí, una excepción estoy haciendo sí. una broma tonta. Yo creo que esto también nos pone en discusión qué tipo de Estado, en el sentido de que hay una conversación bien profunda si es un Estado subsidiario, un Estado solidario, y por lo menos en nuestras conversaciones, en muchos podcasts, a mí todavía no me queda tan clara esa definición, qué rol van a tener los órganos intermedios, justamente de nuevo a la luz del escándalo de las fundaciones, porque todos decimos son necesarios, la provisión tiene que ser amplia, mixta, estatal, pública, qué sé yo, pero ¿cómo se hace para que controlemos? ¿Dónde se ponen esos check and balance, por ejemplo? ¿Tienes alguna idea de si esto lo podemos regular
de nuevo, a través de la Constitución o es materia ley? A ver, a mí siempre me ha parecido algo bizantino la discusión sobre más o menos Estado. Partamos por lo general. ¿Por qué? Porque la respuesta más obvia, y por lo tanto la más correcta a mi manera de ver, es depende. Depende dónde, depende cómo, ¿no? Por ejemplo, Aysén, ¿necesita más Estado? Sí, muy probablemente, sí, sobre todo si lo comparas con Vitacura o con Las Condes, donde no necesitas, digamos, de la presencia estatal para que las políticas públicas funcionen. Pero en las zonas alejadas, en las zonas periféricas, obviamente que la presencia estatal, cuando no hay privados, además, es mucho más necesario. Y lo segundo, porque la subsidiariedad en realidad tiene distintas acepciones. No es solo la no interferencia, que es la que habitualmente se utiliza. También hay una subsidiariedad positiva. Esto es, que cada vez que el Estado no pueda funcionar, el privado sea aquel que lleve, digamos, esa provisión. En ese segundo sentido que creo que uno debe leer el segundo artículo de la propuesta de los expertos. Perdón, el inciso 2 del artículo 1, donde se establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, pero en el cual participan tanto privados como públicos, ¿no? Es decir, se está mezclando, por decirlo así, un principio socialdemócrata con un principio liberal, que es el de la subsidiariedad positiva, no negativa, ¿sí? O sea, como aquel que participa, digamos, en la discusión de lo público y también en la provisión de los bienes y servicios públicos. Yo creo que esa definición es muy correcta y que toma en consideración las distintas posiciones sobre el tema. Posiciones que son de derecha, que son de izquierda, pero que son sobre todo como posiciones del sentido común, ¿no? Porque cuando el Estado no llega, uno necesita que alguien llegue, y viceversa. Y en realidad ha sido así en la historia política de Chile, ¿no? Los gobiernos en el siglo XIX, y perdón que haga un poco de historia, pero entendieron muy rápidamente que el Estado, a pesar de que tenía el mandato constitucional de educar a los ciudadanos, no iba a llegar a las zonas más periféricas. Entonces descansó en fundaciones religiosas, en corporaciones privadas, etcétera, para llevar adelante su proyecto educacional. Ese es el origen, por ejemplo, de la sociedad de instrucción primaria, y hay muchísimas otras, ¿no? Entonces, aquí estamos hoy conversando sobre las fundaciones y conversando sobre la sociedad civil, porque hubo un problema, y un problema gravísimo, un delito, pero no hay que olvidar que la sociedad civil ha participado de esta subsidiariedad positiva mucho antes de la Constitución del 80. La subsidiariedad positiva, por decirlo así, no es un invento de la Constitución del 80. Es la realidad práctica e histórica que se ha dado en los hechos, porque el propio Estado ha entendido que no es capaz de llegar a esas zonas como Palena o Aysén o Chiloé, etc., ¿no? Entonces, yo creo que si bien hay que ser muy crítico, muy certero en la crítica, además, respecto a lo que está pasando con Democracia Viva y con todos los otros, no hay que perder de vista que la sociedad civil es sumamente necesaria para que el Estado social y democrático de derecho funcione, porque el Estado no lo va a lograr hacer solo, no lo va a lograr hacer solo. Y si realmente queremos un Estado social y democrático de derecho, cuestión que yo quiero, cuestión que yo creo que es necesario, sobre todo en una sociedad compleja como la chilena, no podemos perder de vista la historia de la sociedad civil. ¿Qué lo hace tan relevante, Juan Luis, que tú digas con esa convicción, yo quiero un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué es la diferencia con lo que tenemos ahora? Yo creo que hay ciertos aspectos de la vida en común que no pueden ser relegadas al mercado únicamente. Y por lo tanto, muchas veces, aquellos que creemos en la libertad individual, yo soy un liberal clásico en ese sentido, necesitamos que el Estado sea, en cierto sentido, garante de ciertas libertades para que efectivamente podamos ejercer la libertad. ¿Te fijas? Y hasta el momento hay ciertos aspectos que han sido dejados al mercado y en donde el Estado no ha intervenido y por lo tanto no ha llegado masivamente hacia otros sectores de la población que no son privilegiados y que por lo tanto no pueden ejercer su libertad como deberían ejercerlo.
Entonces hay una defensa liberal al Estado Social y Democrático de Derecho, siempre y cuando el Estado Social y Democrático de Derecho no tenga la intención de totalizar la toma de decisiones. Ese es todo el punto. Y por eso es que quedó tan bien redactado. Y la redacción de este inciso, en realidad, es exactamente igual al de la base constitucional, número 5, que dice, existirá en Chile un Estado Social y Democrático de Derecho que garantizará ciertos derechos sociales de manera progresiva y con responsabilidad fiscal. Eso es esto no es un Estado comunista, ni muchísimo menos, porque además le agrega al final que esa provisión podrá ser ejercida por instituciones públicas y privadas. O sea, es una muy buena mezcla de las distintas tradiciones democráticas que existen en Chile. Yo encuentro que es clave lo que estás diciendo, Juan Luis, porque efectivamente cuando tú dices quizás en Vitacura no se requiere, pero quizás en Aysén sí, lo que estás diciendo en el fondo que los servicios públicos que reciben las personas de ambos lugares son distintos. Entonces nosotros quisiéramos un estándar parejo independiente de donde te tocó nacer en el país. De acuerdo, Son las totalmente. condiciones básicas habilitantes para todo el resto de las libertades que tú estás diciendo. Y me parece perfecto. Eso significa que hay que medir qué calidad de educación están recibiendo, qué calidad de vivienda están recibiendo, qué calidad de conectividad están recibiendo, cómo son las vidas tan distintas entre nacer en una parte u otra, y a eso tenemos que apuntar. Pero eso también nos obliga a poner un estándar en algunos derechos sí, pero en otros no, porque esto de poner todos los derechos en una constitución al final no asegura ninguno, porque la plata es limitada. Y si lo hacemos progresivo, como tú dices, por supuesto, en la medida que vamos teniendo más plata, como en cualquier familia, vamos ampliando la casa, vamos cambiando el auto, vamos mejorando ciertas cosas, salimos de vacaciones, ¿no es cierto? Así funcionaría el país, pero eso significa que nadie se nos quedó atrás, que no por seguir haciendo más y más y más metros, estoy inventando en Santiago, no vamos a tener puentes acá en el sur. Entonces, Exacto, también exacto. nos obliga a tener una mirada que va un poquito en contra de la descentralización, un poquito una mirada unitaria en cosas básicas y luego cosas locales específicas. Entonces, igual se va a generar una tensión en la conversación respecto de cuánto, mira, es feo decir le quito a este para entregarle a este, pero es que en el fondo, necesariamente en algún minuto, va a tener que darse esa conversación, porque si no, no podemos financiar municipalidades que tienen, no sé, 10.000 pesos per cápita de presupuesto y otras que tienen 1,5 millones. O sea, es demasiado distinta Mm, la situación, ¿no? mm. Oye, Sí, totalmente. sí, es que quería ir en el punto y no solo con eso, sino de cómo seguimos más allá, porque una es la discusión de cómo entregamos estos fondos, cómo estamos priorizando, porque efectivamente la sociedad civil es mucho más rápida en identificar distintas problemáticas y traer soluciones. Yo creo que es sumamente necesaria mantener este sistema de ir a resolver problemas. El tema está en que es una discusión que la vamos a tener que seguir teniendo. Yo creo que aquí no es una certeza de esto se soluciona así, así, así. Esto va evolucionando con el tiempo y es lamentable para las personas que quieren así como dar el tema cerrado y hasta aquí se acabó, porque tenemos, por ejemplo, lo que está pasando aquí en la región de los lagos, en el cual existe el GORE que tiene un fondo que distribuye. Efectivamente, el Estado aquí se supone que es el que entiende las prioridades de la comunidad y las va distribuyendo. Pero cuando se ve apretado de que tiene una serie de cantidad de fondos que no se ha gastado, llega y la distribuye así con llamados telefónicos. Oye, ¿sabéis que tengo plata que gastar de aquí al finales de diciembre? Mándame un proyecto que haga cierto sentido, por ejemplo, el tema de cuántas camionetas necesita una municipalidad o cuántos asentamientos de tierras vamos a estar teniendo para que las personas tengan sus títulos de propiedad, porque bienes nacionales muy lento, entonces en este minuto podemos entregarle a una fundación para que lo resuelva. ¿Cómo eso queda a nivel con un resguardo de que avancemos hacia esa probidad de la entrega de los recursos, de que el Estado efectivamente pueda entregar con una dimensión de necesidad, porque es el que está viendo arriba quiénes son los que más lo necesitan y está haciendo esta redistribución de recursos que debiera ser? Eso es lo que a mí me falta. Yo creo que, no sé si en esta conversación, hoy día claramente no, porque se nos acaba el tiempo, pero dentro de la conversación constitucional vamos a ser capaces de dejar planteado para que se avance hacia ese lugar, donde efectivamente sea el Estado garante de la redistribución. A ver, muy corto, porque yo creo que son preguntas muy, muy importantes y muy profundas y muy estructurales, ¿no? Pero
yo creo que nunca debemos perder de vista que una cosa es la redacción constitucional y otra muy distinta, o bastante distinta, que es la implementación constitucional. En la implementación constitucional hay que dejarle espacio a la deliberación democrática. Aquellas constituciones que tienen por objeto cubrir toda la vida humana pierden de vista para qué son las constituciones, que son básicamente para limitar el poder y para repartirlo. Eso es básicamente lo que hace una constitución, que es un poco lo que hacía el texto de la Convención Constitucional, en donde cuando entregaba tantos derechos no le daba espacio a la discusión posterior, a la deliberación democrática. Este texto es mucho más mínimo, mucho más minimalista y de hecho solo habla de 4 derechos sociales: educación, salud, pensiones y vivienda. Todas cuestiones que yo creo que a la gran mayoría del país le parecen razonables y además lo hace con esta idea de que debe ser progresivo y además con responsabilidad fiscal. Si entendemos entonces que luego del diseño constitucional viene la implementación, entonces la pregunta de la Rocío debería responderse allí, no en la discusión constituyente. Y la implementación, y esto lo puedo decir como historiador, demora mucho. Demora 10 años la implementación constitucional cuando uno hace una comparación histórica y también una comparación con otros países. Y por lo tanto, no hay que esperar que la situación va a mejorar de la noche a la mañana o va a cambiar para bien o para mal por el mero hecho de haber escrito un texto constitucional. ¿Quiere decir eso que no necesitamos un texto constitucional? Yo creo que no, que sí, que necesitamos un texto constitucional para resolver otro problema, que es el problema constituyente. Pero una vez resuelto ese problema, hay que esperar para la implementación y para que la modernización del Estado y otras cosas que son tan relevantes lleguen realmente a la práctica. Oye, sabemos que Juan Luis tiene otros compromisos, así que te queremos agradecer, Juan Luis, despedirte. Muchísimas gracias a ustedes. Se nos quedaron muchos temas pendientes, así que te vamos a volver a invitar. Pero feliz. Un gran Ya, saludo. súper. Ustedes espérennos, vamos a una pequeña pausa comercial y Espérate. ya volvemos. Ali, ¿Ah? Ali, antes de que nos vayamos, por favor, anuncia quién va a venir en el segundo bloque. Ya, bueno, ustedes saben que estamos en pleno periodo de las iniciativas populares de norma y vamos a tener aquí a una autora de una de esas iniciativas de las que tienen posibilidades de alcanzar los 10.000 votos. Así que espérenos, no quiero decir el nombre, Rocío, espérenos y ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación en nuestro programa La Constitución en Construcción. ¿Qué ha pasado esta semana en el Consejo, Rocío? Esta semana siguen las audiencias con los invitados que las mismas comisiones tienen, ¿cierto? Están escuchando expertos, académicos, autoridades, pero también hay un proceso muy interesante en paralelo que tiene que ver con la participación pública. Y dentro de la participación pública están las iniciativas populares de norma. Te cuento, Rocío, se publicaron 1.300 iniciativas. Yo sacaba la cuenta, si uno se demorara 5 minutos en leer cada una y le dedicásemos 4 horas al día, necesitaríamos 27 días para leerlas. Así que yo creo que va a ser bien imposible. Así que nos vamos a enfocar en las que tienen más apoyo, que son poquitas, son muy poquitas, creemos, las que van a lograr más de 10.000 apoyos para ser presentadas finalmente ante el Consejo y que sean discutidas como una iniciativa por ellos. Para conversar de esto tenemos a una de las protagonistas de una de las iniciativas que está logrando, nosotros creemos, yo por lo menos creo que va a lograr el apoyo. Y tiene que ver, mira, el título se llama Por un Estado sin pitutos. Así que para conversar de ella tenemos aquí a Elisa Cabezón, que tiene un cargo que se llama Directora de Evidencia en Pivotes. Qué feliz soy, Rocío, de hablar por fin de evidencia, de números, de datos, para apoyar toda la conversación, porque siento que está tan llena de eslóganes vacíos, así que para mí es un gusto, un honor tenerte aquí. Elisa Cabezón, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alicia, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Siempre se agradecen estas conversaciones y para explicar con más tiempo lo que uno está impulsando y promoviendo. ¿De qué se trata esto del Estado sin pitutos? Cuéntanos un poquito. Sí, mira, antes que nada un poco, bueno, tú ya hiciste una introducción, pero quiero volver a recalcar lo que son estas iniciativas populares de normas, ¿cierto? Que es que los ciudadanos podemos proponerles propuestas para que el Consejo Constitucional discuta normas que puedan ser incluidas en la nueva Constitución.
y para eso estas propuestas, estas iniciativas tienen que lograr las 10.000 firmas. Y como tú bien dices, poquitas están logrando acercarse a la meta. Nosotros ya estamos en 8.000, estamos a 2.000 firmas de distancia, así que estamos muy felices, pero todavía nos falta para lograr la meta. Y una vez lograda la meta, el Consejo Constitucional puede discutir nuestra norma y ahí, si todo sale bien, incluso podrían incluirla en el texto de la nueva Constitución. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo en esta norma? Nosotros, para ser bien concreto, esta norma se llama Por un Estado sin pitutos, pero a lo que vamos es que queremos modernizar el régimen del empleo público en Chile. ¿Qué ocurre? El empleo público en Chile está regulado por el Estatuto Administrativo, que fue creado en la época del gobierno militar, en 1989, y desde ahí que no tenía ninguna reforma relevante. Y es un estatuto que se ha ido modificando, se ha ido hecho más complejo con el tiempo. ¿Y qué está pasando? Hoy la administración pública, hay diferentes tipos de trabajo. Están los trabajadores de planta, están los trabajadores de contrata, y están los floretas de honorario, y están todos los funcionarios públicos de confianza que llegan con cada cambio de gobierno. Y cada uno de esos tipos de empleo tiene diferentes reglas y diferentes estatutos que los regulan. Muy distinto a cómo es en el sector privado. En el sector privado, todos los empleos se rigen por un mismo código del trabajo, y todos cumplimos las mismas reglas. En cambio, en la administración del Estado, tienen 12 estatutos diferentes para regularse, lo que lo hace muy complejo y también lo hace poco transparente. Entonces nosotros lo que proponemos primero en esta norma es simplificar esto y reformar este estatuto para que sea un estatuto único, igual para todos los trabajadores, sin distinguir entre las plantas, contratas, etcétera, que sea igual para todos, que sea más transparente, más sencillo, y que también a la vez este estatuto premie y facilite y premie la meritocracia a los funcionarios que tienen vocación de servicio público, que trabajan bien, que esos funcionarios puedan ascender y tener puestos de mayor relevancia, y los funcionarios que tienen mal desempeño y que están ahí más por inercia, poder removerlos en el caso de que no están cumpliendo con el desempeño que los ciudadanos requerimos y exigimos de calidad para el servicio del Estado. Eso es la primera parte. Entonces, modernizar este estatuto, hacerlo único y lograr incentivar y facilitar la promoción y también la movilidad horizontal y vertical de los funcionarios en función a su desempeño. Y la segunda parte que queremos nosotros incentivar en esta norma, o promover, es que en cada gobierno entran y salen funcionarios por cada presidente nuevo que llega. Acá te voy a dar un dato, que tú dijiste que dato muy relevante. Por cada gobierno nuevo que entra, en los 2 primeros años, cerca de 2/3 de los directores de servicio, acá directores de servicio te hablo de directores de hospitales públicos, de subsecretarías, de comisiones encargadas de temas de energía, temas súper relevantes de servicio público en Chile, 2/3 de esos directores se cambian por temas políticos y no relacionados al desempeño que esos directores estaban prestando en el servicio. Para hacerlo más concreto, durante la pandemia, los directores de hospitales públicos tuvieron un gran desafío, ¿cierto? Súper desafío en enfrentar esta crisis sanitaria. Y tuvieron mucho aprendizaje. Pero cuando llegó el nuevo gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, gran parte de esos directores se tuvieron que ir y fueron desplazados por otros nuevos directores. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces son directores de hospitales que tienen un gran aprendizaje detrás después de la pandemia. ¿Por qué perder todo ese aprendizaje y cambiarlos por otros por cercanías políticas? Ahí se pierde mucha eficiencia en el Estado. Entonces lo que nosotros proponemos en la segunda parte de nuestro proyecto es separar de forma clara y nítida a los funcionarios del gobierno de turno, los funcionarios de confianza del presidente, respecto a a la administración del Estado, que son los que la idea es que son la parte del Estado que es más permanente, que es más autónoma a los ciclos políticos. Separarlo de forma clara y también transparentar y limitar cuáles son los cargos de confianza de cada gobierno. Entonces eso es más en general lo que nosotros estamos promoviendo en esta iniciativa popular de norma para modernizar el empleo público, hacerlo más autónomo a los ciclos políticos y que premie el buen desempeño y la meritocracia. Elisa, es súper interesante lo que estabas mencionando y creo que es muy relevante. La única pregunta que me queda es, ¿esto debiera estar regulado por ley o debiera efectivamente quedar escrito en la Constitución? ¿O hasta qué punto queda escrito en la Constitución? Sí, esa es la gran pregunta. La Constitución lo que hace, esta norma, es un punto de partida, ¿ok? Esto es lo que hace es mandatar, es que llama a que se legisle.
Entonces, si ustedes leen la iniciativa, lo que hace la iniciativa es llamar a legislar para hacer estas reformas. Entrega directrices. La Constitución lo que es entregar directrices para que, luego de que sea aprobada, esto llegue al Poder Legislativo y se regule, se legisle para lograr estos fines que la Constitución está estableciendo. ¿Y por qué partir con la Constitución? Esa es la gran pregunta. Porque la nueva Constitución yo creo que nosotros creemos que es la gran oportunidad, el gran punto de partida. En todas las campañas presidenciales, no sé si a ustedes les pasa que escuchan en los debates, en todos los candidatos, desde el partido más de izquierda hasta el partido más de derecha, que hablan de hay que modernizar el Estado, hay que hacerlo más eficiente, hay que hacerlo más autónomo de los ciclos políticos. Eso se escucha transversalmente, ¿cierto? Pero una vez que el candidato que gana llega al poder, ¿qué ocurre? Esa promesa de campaña no se materializa, o se materializa muy lento, no se avanza. ¿Y por qué? Porque los políticos, una vez que están al poder, a ellos les conviene que no esté tan claro la distinción entre los cargos de confianza y la administración pública, porque ese gris ellos lo pueden usar para, por ejemplo, hacer favores políticos, contratar a un cercano, colocar a alguien de su partido político, su ideología. Entonces, ese gris, a los políticos cuando llegan al poder o están en puestos de cargo más relevantes, pueden jugar con eso. Entonces, ellos no tienen incentivos desde la política a hacer esos cambios. Pero la nueva Constitución, los consejeros constitucionales que están redactando la nueva Constitución, sí tienen incentivos. ¿Por qué? Porque los consejeros constitucionales están fuera de la política. De hecho, los consejeros, no se sabían, pero los consejeros que están en los 50 elegidos no pueden postular a cargos políticos durante ¿cuántos años? ¿2 años? ¿4 años? Sí, pero no alcanzan a estar en la próxima elección porque alcanzan a ya estar. 2 años, entonces tendrían que ser en la subsiguiente, que serían 6. Exactamente. Entonces ellos están más aislados de la política. Entonces ellos no tienen este desincentivo que tienen los políticos en el momento cuando están en el poder. Por eso nosotros creemos que la nueva Constitución es un gran punto de partida para avanzar en eso, y que la Constitución mandate o señalice para que esto después se regule en la ley, y que la ley sea más concreta y determine, ok, cuál va a ser el criterio específico que va a colocar para determinar cuáles son los cargos de confianza, pero cuáles van a ser los cargos de la administración pública. Y dejarlo claro y transparente, y también colocar un porcentaje de cuáles son los funcionarios públicos del Estado, cuáles van a ser designados por el presidente de turno. Que eso hoy, yo no sé, ¿ustedes saben cuántos son los funcionarios de confianza del presidente? ¿O cuál es el porcentaje? Nadie sabe. Entonces eso también es muy importante dejarlo claro. Y la nueva Constitución es una gran oportunidad, es un gran punto de partida que hay que aprovechar. O sea, sin lugar a dudas. Y si a eso le sumamos que en los últimos datos del INE hubo una gran revuelta donde no había bajado el porcentaje de desempleo, donde teníamos 94.000 nuevos empleos solamente estatales en las distintas instancias. O sea, es tremendo lo que se está haciendo, porque generalmente buscan más democracia, y después cómo te vas en contra del lugar donde tú vas a ir a pagar favores políticos también. Y vas a tener ahí reductos de confianza, como se ha destapado ahora con el tema de los funcionarios que tenían dobles militancias, podríamos decir, tanto en fundaciones como a nivel de Estado. Entonces, sin lugar a duda, que quede bien establecido cuál de las dos líneas hasta dónde se llega la línea de la confianza y hasta cuándo tú estás determinando el funcionario y la carrera funcionaria, me parece muy relevante. Y Alicia, ustedes dijeron la semana pasada que se iban con la de Alfredo Miranda, que estaba y le iban a apoyar. Bueno, yo me voy con esta. A esta, de todas maneras, tienen mi firma. Yo esta ya la apoyé, te voy a decir así. Ya Excelente. Ahora, a ver, yo creo que es súper relevante, súper relevante lo que estamos conversando, y súper necesario trazar esa línea que tú dices, Elisa, entre los funcionarios de confianza y los que no. Pero tengo un tema. ¿Qué pasa con las instituciones que ya, ahora vamos a decir, estas no las toca el presidente, estos son funcionarios de carrera, este organismo va a buscar sus mejoras internamente, va a promover la carrera funcionaria, y para eso necesitamos medir quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal? Pero hoy día lo está haciendo, pero resulta que todos pasan con 100% aprobación, estamos súper bien, entonces es imposible mejorar si es que nos estamos haciendo trampa en el elemento de medición también. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ponemos los incentivos para que efectivamente esos servicios que ahora van a ser más autónomos, no los va a poder intervenir el presidente ni la autoridad de turno, no se nos achanchen?
Sí, pues ese es claramente, esa fue una de las razones por la que empezamos esta iniciativa, que uno ve, los funcionarios, uno escuchaba cosas siempre, gente que trabajó en el gobierno, que llegaba al gobierno y había algunos funcionarios, no todos, ojo, acá yo no estoy diciendo que todos los funcionarios son, que tienen evaluación perfecta, son flojos, eso es falso, o sea, hay muchos funcionarios de muy buena calidad en el Estado. Y a la vez también hay otros funcionarios que están ahí por inercia y hacen el mínimo porque creen que no los pueden echar. Un poco acá para ser justa. Entonces, esta iniciativa lo que busca hacer es premiar al primer grupo de los funcionarios públicos que trabajan, que tienen vocación de servicio y que hacen bien la pega, y que ellos vayan avanzando en el Estado, ganando más espacio, y a los funcionarios que tienen mal desempeño, que sea más fácil desvincularlos. Lo que ocurre hoy es que los funcionarios de planta y también los de contrata, cuando llegan, creo que hay una discusión si son cuando logran 2 años o 5 años de renovación de contrato, en que la desvinculación, por ejemplo, si roban, si, haciendo cosas que son bien fuertes, hay que hacerlo por sumario y después llevarlo a los tribunales. Es un cacho. Entonces, cuando llega el jefe de servicio y tiene este grupo de funcionarios que al vincularlo tienen que entrar a un gran trámite burocrático para poder despedirlo y usar ese espacio para contratar a otro que es más merecedor de ese cargo, al final poco lo hacen, porque no quieren entrar en ese cacho y también en ese conflicto político. Entonces, que eso es lo que uno escuchaba. Entonces, cuando uno entra a los datos, ¿qué es lo que uno encuentra? Como tú me dijiste, Alicia, hay bonos de desempeño en base a la evaluación de los servicios, ¿cierto? Y esto comenzó, el año creo que comenzó en el 2000, cuando comenzaron estos bonos de desempeño. ¿Y qué ocurre? Que en los últimos 7 años, desde el 2014, el 100% de los servicios recibieron el bono completo. O sea, hicieron nota perfecta. Y cuando uno va a las encuestas de usuarios, de gente que fue al Estado, hizo un trámite y tuvo que tener contacto directo con el Estado, esa encuesta de usuarios, ¿qué es lo que ve? Uno ve que el 100% coloca nota 7 a los servicios. Uno ve que menos del 60 o 50% de los usuarios le coloca buena nota. Y el resto están insatisfechos con el servicio. En profesionalismo, en velocidad, en buen trato. Entonces ahí hay una incongruencia entre la evaluación de desempeño que hace el Estado a los funcionarios con la evaluación de los usuarios. Y eso hay que mejorarle, mucho espacio para mejorar, para ser más exigente y así premiar al funcionario que hace bien la pega y desvincular al funcionario que no está haciendo bien la pega y ese espacio que lo está usando lo puede usar otro candidato que lo puede hacer mucho mejor. Y eso hace que tu Estado sea mucho más eficiente, sea más profesional, sea más efectivo. Eso es lo que nosotros buscamos mandatar con este estatuto único, que logre premiar el buen desempeño y logre esta movilidad vertical y horizontal del Estado, premiando al funcionario que entrega un buen servicio. Se me ocurre, Alicia, que sería como súper simple si uno ponderara, por ejemplo, las evaluaciones que hace el consumidor, o sea, la persona que está haciendo uso de ese servicio, a la final. O sea, como decir, tú tienes tu evaluación de desempeño que hace tu jefe, pero además tienes un porcentaje de ponderación. Claramente esto no va a nivel constitucional y debiera ser como ley o de otro carácter mucho más bajo, pero es como re simple, ¿no? Por lo menos a mí se me ocurre. Tenemos que sumar este componente que no se está tomando en cuenta y que no hace sentido en cómo estamos entregando los bonos versus cómo estamos resolviendo. Ahora, yo no sé si hay un tema también de que los bonos vienen a compensar una baja de sueldo, pero entiendo que a nivel de trabajadores del Estado, los sueldos son bastante decentes con respecto al resto al resto de los sueldos de la población en general. Entonces, no sé si va por ahí. O sea, le sumo lo que tú dices, Rocío, que también haya parámetros objetivos, porque si me preguntan a mí quiénes son los hijos más lindos del mundo, son los míos, pues, obvio. Me van a preguntar y son los tuyos. Pues. Entonces, claramente tiene que haber una forma de evaluar que sea un poquito más desapegada de mi sentimiento. Tiene que haber, no sé, tiempos de atención, resultados, no tengo idea, pero tenemos que empezar a caminar hacia allá. Elisa, yo te quiero llevar a un tema paralelo que tiene que ver con que a mí me da la impresión de que de repente desviamos un poquito la conversación a lugares donde no es. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de crecimiento? Porque quizá si este país creciera a las tasas que venía creciendo, la mitad de nuestros problemas sociales ya no estarían
Sin embargo, ahora estamos viendo cómo resolvemos problemas sociales sacándole plata de aquí, llevándola para allá, cambiándola de bolsillo, quién la administra, pero no hemos hablado nada de crecimiento. ¿Tú crees que el Estado requiere más plata para funcionar o está mal administrado? ¿Cuál es la postura de Pivote respecto a la reforma tributaria? La gran pregunta, nuestra propuesta es, bueno, esto de que se habla del pacto fiscal, se habla harto del diario. ¿Qué es lo que dice el pacto fiscal? Dice que, ok, si el Estado me está exigiendo más tributos a todos los ciudadanos, entonces los ciudadanos también le exigimos al Estado más eficiencia. O sea, si esos recursos que nosotros le entregamos con nuestros impuestos, a través del IVA, del trabajo, de las empresas, etcétera, que el Estado lo use más eficiente. ¿Y qué ocurre? Hay un paper que lo hizo un economista que se llama Pacheco, con otros más, que lo que ellos hicieron fue evaluar la eficiencia de las municipalidades. ¿Ok? ¿Y cómo lo hicieron? Ellos vieron la cantidad de servicios que entregan las municipalidades, de educación, en salud, en espacios públicos, de plazas, diferentes servicios que entregan las municipalidades, y vieron los recursos que recibían desde el gobierno central para realizar estos servicios. Y encontraron que las municipalidades entre el 2008 y el 2018, donde se hicieron este estudio, hubieran entregado el mismo nivel de recursos, la misma salud, educación, etcétera, los servicios que entregan, con un 62% menos de recursos. ¿Ok? 62% menos de recursos. Entonces eso es lo que te muestra esa ineficiencia que hay a nivel de municipalidad. Entonces, claro, creemos que hay mucho espacio para que el Estado sea más eficiente. Se puede exigirle más. Eso por una partida. Y luego está la segunda parte que tú mencionáis sobre el crecimiento. Y siempre está esta tensión entre reforma tributaria y crecimiento. Y acá la gran pregunta, que de hecho que es un tema que yo estoy estudiando, es cómo tributar para no afectar el crecimiento económico, ¿cierto? Y acá esto, como uno vaya en mi curso de introducción a la economía, que hago clase en la Católica, está esta teoría clásica de que los impuestos sí alteran la economía. Alteran la economía y hace que la eficiencia sea menor, o sea, afecta el crecimiento del producto. Entonces, la gran pregunta es cómo colocar impuestos alterando lo menos posible este crecimiento. Y acá me estoy viendo un poco el tema de nuestra iniciativa, pero que me gustaría tocar es que la propuesta rechazada del gobierno, se rechazó en marzo, yo creo que era una propuesta que era anticrecimiento, porque afectaba mucho, tributaba mucho las fuentes de crecimiento del país, que es el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión es clave para impulsar la economía de un país. Es la parte que financia las empresas, es la parte que financia los sueldos y los trabajos. Y la primera propuesta del gobierno de Boric buscaba muchos recursos a partir de la inversión y del ahorro. Y acá algo muy importante en economía es que tú tienes que tributar los factores que son menos, en economía le hablamos de los menos elásticos. Significa elásticos que se mueven lo menos posible. Y el ahorro y la inversión son súper elásticos. O sea, si yo tengo una fuente de ahorro, no sé si heredé plata, por ejemplo, y quiero invertirla, yo voy a elegir el país donde rente más, donde tenga más contribuciones por inversión. Si tú a esa inversión tú le colocas un impuesto del Estado, esa rentabilidad baja. Entonces tú vas a ir al país donde menos impuestos le coloquen a mi inversión. Entonces, si tú en Chile tú subes el impuesto a la inversión y al ahorro, lo más probable es que este capital o esta fuente de ahorro de las personas se vayan de Chile y se vayan a otro país, a otra empresa. Entonces, yo creo que es súper relevante que en la reforma tributaria se evite o se toque lo menos posible la fuente del crecimiento, que es el ahorro y la inversión. Ese es un análisis que tengo, y que la reforma de Gabriel Boric iba en el sentido opuesto. Hay que buscar otro mecanismo de financiamiento del Estado. Pero ideológicamente ahí era un tema de vamos por los más ricos, los que tienen más patrimonios tienen que pagar más. Y esa era la lógica que había detrás de ir a subir los impuestos en este grupo finalmente. ¿Cómo se hace en esa ideología que hay detrás para también hablarle a ese grupo? ¿Qué propuesta habría? Porque es el gobierno que fue electo en la población finalmente.
por la población. Bueno, vamos a ver si es esto de ideología o no. Yo creo que acá lo que hay que hacer es buscar cuáles son los... Si vamos a hacer reforma tributaria, si queremos subir los impuestos, es primero buscar cuál es el impuesto que menos daña el crecimiento, acá independiente de cuál ideología es. Esa es la primera pregunta. Y acá la clave es que la fuente de crecimiento en un país es el ahorro y la inversión. O sea, eso ningún economista te lo va a, independiente de su ideología, nadie te lo puede negar. O sea, un país que más ahorra, que más invierte, más crece en el futuro. Entonces, si tú tributas, si colocas más impuestos a esa fuente de crecimiento, lo que estás haciendo es dañar el crecimiento. Eso es lo primero. Entonces, después lo segundo es ver, ok, entonces, ¿cómo puedo recaudar más? ¿Cómo el Estado puede recaudar más? Dañando lo menos posible el crecimiento. Esa es la gran pregunta que se está haciendo ahora los economistas, es la gran pregunta que Marcel está tratando de hablar con diferentes actores de la sociedad para llegar a un acuerdo. Pero acá yo quiero ser muy enfática. Chile hace tiempo que dejó de ahorrar y de invertir, tanto a nivel de hogar como a nivel de empresa y a nivel de gobierno. Y eso, yo creo que eso, y no solo yo, muchos economistas lo han hablado, eso está afectando el crecimiento del país y que estamos estancados desde el 2013. Estamos estancados. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿cómo fortalecemos el ahorro y la inversión? Y a través de una reforma tributaria que trata de sacarle plata a ese ahorro, a esa fuente de ahorro e inversión, no creo que sea el camino. Tenemos que buscar otro mecanismo para recaudar, si es que queremos recaudar más. Elisa, y una cosa es, claro, ¿de dónde sacamos ese financiamiento? Y la segunda pata, que es obvia, bueno, ¿y cómo lo gastamos? Y ahí uno ve que hay políticas públicas que no están bien evaluadas, que no consiguen el efecto que se supone querían buscar. Entonces, ¿cómo entramos ahí también? Porque si los impuestos son limitados, si estamos viendo que tenemos problemas para financiar todas las iniciativas y tenemos que elegir una por sobre otra, bueno, elijamos la más eficiente, la que va a multiplicar eso en la sociedad, porque alguien puede justificadamente decir, mira, sí, vamos a afectar el crecimiento, no me importa. Alguien puede decir, no vamos a crecer, pero ¿sabes qué? Vamos a dotar a estas personas de muchas más herramientas para que ellos después se incorporen a la fuerza laboral y multipliquen los panes. Ya, ok, puede ser una postura, pero ni siquiera eso estamos verificando. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí también? Lo que tú dices, lo último que dijiste muy cierto. ¿Cómo capacitamos, cómo aumentamos la productividad, por ejemplo, de los trabajadores? La capacitación. Y acá, por ejemplo, está hablando mucho del empleo, de que el empleo no se ha recuperado a sus niveles antes de la pandemia. Y me metí a los datos, a ver qué está pasando, cuáles son los más rezagados en esta recuperación. ¿Sabéis lo más preocupante? Los más rezagados en la recuperación no son la gente que tiene educación superior, que fue a la universidad o fue a un instituto técnico. Ellos ya están recuperados, su nivel ya está respecto a la pandemia, ante la pandemia. Los que están más rezagados son los trabajadores con menos calificación, los menos educados. Y aquí a mí me entra una pregunta. ¿Podría ser que durante la pandemia se aceleró la automatización del trabajo? Y con la automatización, los que más pierden, los que están más perjudicados, son los trabajadores menos calificados. Si es así, estamos en un problema grave, porque estamos teniendo un sector de la población, la menos calificada, que está teniendo menos acceso a empleos, está siendo reemplazada por esta automatización. Entonces acá el desafío es súper relevante, es cómo calificamos, cómo capacitamos a estos trabajadores para que puedan estar incluidos en esta nueva economía, que es más tecnológica, etc. Y si ese es el caso, tenemos un gran desafío de capacitación. Tenemos que invertir más en capacitar a estos trabajadores, tanto en la educación escolar, en la educación técnica, o también a nivel de empresas, de instituciones o del Estado que coloque dinero, recursos, para capacitar a este grupo de trabajadores. Esa discusión yo no la escucho en el debate público, se escucha muy poco, y cuando me metí a los números fue bien impactante ver cómo este grupo estaba tan rezagado respecto a los otros en esta recuperación post-pandemia. Sí, Sí. tremendo desafío. Tremendo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Solo quiero agregar una cosa, hasta el 7 de julio se puede votar por las indicaciones populares de norma, así que no lo dejen pasar, revisen las que están y acuérdense de esta iniciativa popular de norma en particular, que es por un, ¿cómo se llama, Alisa?
Bien. Por un Estado sin sin pitutos. pitutos, la iniciativa Sin número 7927, así que usted puede entrar con su clave única a quieroparticipar.cl y ahí la apoya. Oye, escucha, un tremendo gusto, Elisa, muchas gracias por acompañarnos en este bloque. Seguramente te vamos a ir invitando porque este tema da para mucho. Está todo entrelazado, todo importa y por favor, personas, involúcrense, estamos en el minuto en donde estamos diseñando nuestro propio futuro. Así que los esperamos la próxima semana en este mismo espacio. Chao, chao. Chao, gracias Alicia, gracias Rocío.